En esta clase vamos a continuar ampliando lo aprendido hasta el momento. Sabemos identificar la estructura y marcar la matriz y ahora te pueden venir muchas dudas del tipo qué temporalidad lo marcamos, cuáles más importantes, si hay que tener en cuenta todas las temporalidades, a cuál hacemos más caso, etcétera. Por eso en esta clase vamos a resolver todas estas dudas hablando de la fractalidad y la multitemporalidad. Si nos has seguido en redes sociales, donde cada día publicamos análisis, verás que siempre comenzamos con una temporalidad mayor y vamos viendo el detalle en temporalidades más pequeñas. Esto lo hacemos ya que es de vital importancia conectar los movimientos en distintas temporalidades. Entender la fractalidad del mercado te permitirá identificar patrones que se repiten y poder identificar las estructuras en cualquier marco temporal. Al dominar este concepto, junto con la multitemporalidad, nos permitirá que nuestras decisiones operativas estén alineadas con las tendencias mayores y menores del mercado. Para que tengas claro cómo va a estar estructurada la clase, primero vamos a ver qué es y por qué el mercado es fractal. Después vamos a ver la importancia de ver las diferentes temporalidades. Pasaremos a ver los errores más comunes aplicando la fractalidad y la multitemporalidad y finalmente lo veremos todo con ejemplos en el gráfico. Así que vamos a compartir pantalla para verlo de manera más práctica. Lo primero que tenemos que entender es que un fractal es un patrón o movimiento que se va repitiendo a lo largo del tiempo. En nuestro caso vamos a diferenciar dos tipos de fractales. Tenemos un fractal alcista, cuando el precio repite el patrón de ir haciendo máximos cada vez más altos, y tenemos el fractal bajista, cuando el precio repite el patrón o movimiento de hacer mínimos cada vez más bajos. Cuando tenemos claro que el fractal o el movimiento solo puede ser alcista o bajista, tenemos una nueva situación cuando el fractal nos encontramos en formación y es cuando estamos en este caso. Tenemos un movimiento al alza, el precio está en el retroceso y aquí tiene que decidir hacia dónde quiere hacer el movimiento. Si lo que queremos hacer es un fractal de nuevo alcista o por el contrario, lo que quiere hacer es un nuevo fractal bajista, llevándose el mínimo anterior o el máximo anterior. Sí, y es cuando entra el factor de la multitemporalidad cuando nos encontramos en esta situación de un fractal en formación. Normalmente, cuando tenemos un fractal en formación en una temporalidad mayor, eso quiere decir que en temporalidad menor seguramente tengamos un fractal. Si en este caso estamos con este movimiento así, es posible que en esta caída, en este retroceso, tengamos un fractal bajista en una temporalidad menor. En caso contrario, tendremos un fractal alcista. Vamos a verlo con un ejemplo más gráfico. Vamos a suponer que tenemos en una temporalidad mayor este movimiento alcista que tenemos. Llega a este punto y comienza a retroceder. Bien, si hacemos zoom a lo que sería este retroceso, lo que tendríamos sería un movimiento de este tipo. Como bien hemos visto, estaríamos en un fractal bajista, lo que en una temporalidad mayor es tan solo una subida y un simple retroceso para decidir si queremos hacer un nuevo fractal alcista o bajista, en una temporalidad menor será un fractal bajista ya confirmado. Misma situación en el caso contrario. En caso de que tengamos este movimiento en una temporalidad mayor y comencemos con el retroceso para decidir si queremos hacer en esta temporalidad mayor un movimiento alcista o bajista, esta zona de aquí, este movimiento, será un fractal alcista en una temporalidad menor. Y es por esto que decimos
que el mercado es fractal, porque según la temporalidad que lo mires, estará haciendo un fractal alcista o bajista. Entendiendo esto es cuando entra en juego la multitemporalidad. Tenemos que saber en todo momento en qué punto nos encontramos de cada temporalidad, sabiendo que las zonas de temporalidad mayor son más importantes que las de temporalidad menor. Una vez que tenemos claro lo que es la fractalidad y la multitemporalidad, vamos a juntarlo con los conceptos que hemos visto en clases anteriores de la estructura y la matriz. Para ello vamos a partir de una estructura alcista, donde vamos a marcar los últimos puntos estructurales y la matriz con sus zonas. Partimos de una estructura alcista, bien, donde nuestro último punto estructural sería este mínimo y este máximo, ya que ahora estamos en el retroceso de esta última matriz alcista y tenemos que ver si queremos hacer un nuevo fractal alcista o bajista. Vamos a marcar también nuestra matriz, que es nuestro último punto estructural, que sería desde este mínimo a este máximo, donde tendríamos nuestra zona de descuento y nuestra zona premium. Si entendemos que esta estructura alcista es en una temporalidad mayor y estamos ahora mismo en un fractal en formación, que tenemos este retroceso, como bien hemos visto, esto significará que en una temporalidad menor ya tendremos otro tipo de fractal. Vamos a hacer como si hiciésemos zoom a esta zona de aquí. Tendríamos que el precio viene, imaginemos que esto es temporalidad menor, viene en un fractal alcista y aquí ha hecho el cambio de estructura y comenzamos con este fractal bajista. Esta parte de aquí sería lo mismo que este retroceso, pero en una temporalidad menor. Como decimos que hay que tener en cuenta todas las temporalidades, si nosotros queremos continuar al alza en esta estructura de temporalidad mayor, no hace falta que esperemos al precio hasta que llegue a esta parte de aquí de descuento. Podemos también operar este retroceso. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta que si en una temporalidad mayor estamos en un retroceso, pero vemos en temporalidad menor que ya hemos hecho un cambio de estructura a la baja, podemos operar este retroceso hasta que lleguemos a las partes de descuento de la temporalidad más alta. Si nosotros nos encontramos en este punto alto de la matriz de una temporalidad mayor y empezamos a ver el retroceso y comienza a ser un fractal en formación, si vamos a temporalidad menor tendríamos algo como esto, donde pasamos de una estructura alcista a una estructura bajista. En este momento el precio ha hecho aquí el cambio de estructura, tenemos un nuevo punto estructural válido en una temporalidad menor formado por este máximo y este mínimo, el cual este sería nuestro último punto estructural válido y si queremos hacer una continuación bajista de esta temporalidad menor, esperamos que el precio llegue a su zona premium para buscar ventas. Esto lo hacemos hasta que llegamos a esta zona de aquí abajo, donde aquí es donde decimos que tenemos que tener siempre en cuenta todas las temporalidades, porque en esta zona de aquí abajo ya nos encontramos en la parte de descuento de una temporalidad mayor, por lo que hemos dicho que si queremos continuar con la tendencia o la estructura de una temporalidad mayor, no podemos seguir operando aquí una continuación bajista, puesto que el precio, si llega ya a la zona de descuento y tiene zonas de posible rebote, es posible que en vez de hacer una continuación a la baja, al estar en esta zona de descuento, respete la zona y lo que nos hagamos es otro cambio de estructura. Y aquí es donde el precio continúa buscando un nuevo punto estructural alcista, siguiendo
la tendencia de la temporalidad mayor. Esto que hemos visto aquí abajo es uno de los errores más comunes que se cometen a la hora de operar, cuando no se tiene en cuenta la fractalidad y la temporalidad. Cuando buscamos operar temporalidades más pequeñas, como en este caso una continuación bajista, sin tener en cuenta la tendencia de temporalidades más altas, como en este caso, que era alcista. Siempre hay que tener en cuenta todas las temporalidades y no perder el contexto general que nos dan las temporalidades mayores. Y este error también viene muy de la mano con otro que es bastante común, que es querer operar las tendencias de temporalidades más pequeñas en vez de operar la tendencia de temporalidad mayor. ¿Qué quiere decir? Que nuestra tendencia en temporalidad mayor es alcista y una vez que llegamos a estos puntos queremos operar tendencias o estructuras o fractales bajistas en temporalidades menores, lo que siempre nos puede llevar a que si nos encontramos en zonas importantes o de descuento en este caso de temporalidades mayores, siempre hay más riesgo de que el precio pueda continuar con la tendencia de temporalidad mayor y no respete la de temporalidad menor. Y el tercer error también muy común es tomar como un fractal en formación como un fractal confirmado. Lo vemos en este ejemplo. Tenemos aquí un fractal alcista que tiene su retroceso y un error muy común es cuando vemos que el precio empieza a subir, ya tomar como que esto es un fractal alcista y nos vamos a buscar otro punto. Y en este momento lo que hace el precio es tan solo un simple movimiento en búsqueda de dejar liquidez y luego el precio en vez de continuar al alza lo que hace es baja y luego ya sí vuelve a subir. Hemos interpretado que aquí ya queríamos buscar otro nuevo punto alcista y lo que ha hecho el precio es tan solo un pequeño movimiento para luego caer, buscar una zona importante de rebote en la zona de descuento de la última matriz para luego ya así continuar con la tendencia mayor. Resumiendo los errores, tener cuidado con operar en contra de la tendencia de temporalidad mayor. No digo no operar, pero sí tener en cuenta en qué punto nos encontramos del último fractal en temporalidad mayor para no fijarse solo en los fractales de temporalidad menor, ya que aquí el precio se puede dar la vuelta. Bien, y un siguiente error es no tomar un fractal en formación, tomarlo como si fuese un fractal ya formado y entonces pensarnos que el precio va a continuar con la tendencia y todavía puede dar otro movimiento en contra de nuestra dirección. Una vez vista toda la parte teórica, con ejemplos gráficos y comentados los errores más comunes, vamos a pasar a ver ejemplos en un gráfico de velas reales. Estamos en el gráfico del euro en una temporalidad diaria y lo primero que vamos a hacer es marcar los fractales. Como bien hemos visto, tenemos fractal alcista, fractal bajista o fractal en formación. Vamos a empezar marcándolo desde un inicio, suponiendo que aquí empezamos. Bien, tenemos una subida, por lo tanto tenemos un fractal alcista que se encuentra en el retroceso, por lo que ahora estamos en un fractal en formación. El precio hace un nuevo máximo y tenemos la confirmación del fractal alcista. Comenzamos con el retroceso, por lo tanto ahora mismo es un fractal en formación, no se sabe si es alcista o bajista y en este caso, como no respeta este mínimo anterior, tenemos un fractal bajista. Fractal bajista en formación que una vez supera el mínimo anterior tenemos el fractal bajista. Misma operativa, comienza con el retroceso de esta caída, la cual vuelve a superarse en este punto, supera el máximo anterior, por lo tanto pasamos de un fractal bajista a un fractal alcista. Comenzamos con el retroceso y volvemos a hacer un nuevo fractal alcista. Empezamos el retroceso, fractal en formación y una vez que superamos el máximo tenemos un nuevo fractal alcista. Retroceso, fractal alcista, retroceso, fractal en formación, termina siendo fractal alcista, nuevo retroceso, fractal en formación
y volvemos a tener un fractal alcista. Retroceso, fractal en formación, esta vez superamos el mínimo, por lo tanto pasamos de un fractal alcista a un fractal bajista. Tenemos el retroceso, volvemos a hacer un fractal bajista, retroceso y fractal bajista. Con esto vemos cómo quedaría marcada la fractalidad alcista o bajista en una temporalidad de un día. Como bien veíamos, tenemos un tipo que es fractal en formación, como por ejemplo en este caso de aquí tenemos un fractal bajista que después pasa alcista y en este retroceso estamos en un fractal en formación donde el precio tiene que decidir si continuar a la baja o al alza. Como bien veíamos, el fractal en formación en este retroceso en una temporalidad menor tenga otro tipo de fractal diferente. Así que vamos a reducir de temporalidad a ver qué tenemos en esta parte. Para ello vamos a marcar el fractal para visualizar el mismo punto en una temporalidad menor. Marcamos, vemos que se visualice también en 4 horas. Lo marcamos. Bien, y pasamos a la temporalidad de 4 horas. Estamos en la temporalidad de 4 horas en el mismo punto que habíamos marcado, en el mismo fractal que teníamos con este mínimo, este máximo y este mínimo. Como podíamos ver, en temporalidad diaria, esta caída, este retroceso, era un fractal en formación de este punto y este punto, donde tenía que decidir si ir al alza para formar otro fractal alcista o a la baja y hacer un fractal bajista. Como bien vemos, en 4 horas, si marcamos la fractalidad desde este punto y lo hacemos al completo, vemos cómo sería. Y tenemos, vamos a partir de este punto, tenemos un movimiento alcista que baja, que vuelve a tener otro fractal alcista, retrocede, sube, vuelve a hacer un fractal bajista, tiene un retroceso, vuelve a hacer otro fractal bajista. En este momento estamos en un fractal en formación. Como digo, esto en 4 horas, ¿vale? Es la fractalidad que se ve internamente en un movimiento de subida del fractal diario. Aquí pasaríamos a un fractal alcista, fractal en formación, que tiene su retroceso, vuelve a hacer un fractal alcista, fractal en formación, fractal, esto sigue siendo liquidez, ya que aún no se ha llevado ni este máximo ni este mínimo hasta este punto, donde vuelve a ser un fractal alcista. Y aquí lo que vemos es que una vez que se ha llevado este mínimo, aquí tenemos el cambio de fractalidad. Bien, lo que en 4 horas ya ha hecho un cambio de fractalidad, ahora mismo estamos en un fractal bajista en este punto, en un día tan solo es un retroceso. Seguimos en el mismo fractal desde este punto a este punto. Aquí bajamos, estamos en un fractal bajista, tenemos un retroceso, fractal en formación, volvemos a caer, fractal bajista, retroceso, fractal en formación, lo rompe, estamos en un fractal alcista que se vuelve a romper, fractal bajista, bueno, venimos a un retroceso, volvemos a romperlo en este punto. Bien, aquí lo que vemos es cómo en la temporalidad de un día, en lo que viene siendo solo una subida y una fractal en formación, si reducimos la temporalidad vemos los diferentes fractales. Y en este retroceso que tenemos, voy a pintar en color azul la de 4 horas. En este retroceso que tenemos del fractal en formación en temporalidad diaria, internamente, esta caída ya representa un fractal bajista o alcista en la temporalidad de 4 horas. Y esto sería igual si seguimos reduciendo temporalidades. El retroceso, por ejemplo, de este punto mínimo y este máximo, este retroceso, que es un fractal en formación en 4 horas, si bajamos a la temporalidad de 1 hora o 15 minutos, seguramente también tenga un fractal en formación bajista, luego pase alcista, así y así sucesivamente. Por lo tanto, hay que tener claro que cuando estamos en un fractal en formación en una temporalidad superior,
en una temporalidad inferior tendremos diferentes tipos de fractales ya confirmados. Continuando con el ejemplo, vamos a ver en la práctica cómo serían los errores comunes que comentamos. El primero de ellos era confundir un fractal en formación con un fractal confirmado. Y vamos a seguir con este ejemplo. Si tenemos que en la temporalidad diaria tenemos este fractal alcista, que ahora mismo tenemos un retroceso y estamos en un fractal en formación, si nosotros tomamos como que aquí estamos en el retroceso, vemos que tenemos en la línea azul un fractal bajista y en este punto volvemos a superar. Lo voy a marcar con otra línea. Tenemos el fractal alcista, el precio comienza a retroceder y en este punto comienza a subir. Si en este punto tomamos como que ya es un fractal alcista, porque el precio comienza con su ascenso de nuevo y podría ser que viniese a esta parte, hay que tener en cuenta que todavía no es un fractal alcista y podría suceder lo que ocurre, y es que el precio interiormente cuente con un fractal bajista que suba, tome esta ineficiencia, que lo veremos en clases posteriores, para después continuar a la baja hasta este punto, donde aquí ya vemos que empieza a reaccionar para luego ya continuar al alza. Por lo tanto, no hay que tomar como que esto es un patrón confirmado hasta que de verdad se dé que rompa el máximo o el mínimo. Y este error va también unido con el que veíamos de precaución a la hora de operar en contra de la tendencia general o de temporalidades mayores. Voy a borrar la línea anterior y vamos a ir al mismo caso. Si bien vemos que tenemos una tendencia alcista, ya que hemos hecho aquí un fractal alcista, tenemos el fractal alcista, operamos, vemos que en 4 horas tenemos un retroceso, estamos en un fractal en formación y justo en este punto, cuando tenemos punto bajo, retrocede, se confirma el fractal bajista, pero hay que tener en cuenta que estamos en una tendencia alcista. En este momento buscamos operar otro fractal bajista y vemos que la tendencia continúa al alza. No digo que no se pueda operar una tendencia, está claro que si aprovechamos estos movimientos a la baja también son buenos, pero siempre es mejor empezar a operar en contra de la tendencia de temporalidad mayor cuando tenemos el inicio del fractal en formación, ya que en estos inicios es más probable que en temporalidad menores hayamos hecho un cambio de fractal de alcista a bajista y podamos operar esta primera caída que no cuando ya nos encontremos en zonas bajas del último fractal alcista en temporalidad mayor. Y enlazamos también con el siguiente error que había, y es que queramos operar en zonas de descuento cuando la tendencia mayor es alcista. Lo vemos con el ejemplo. Si tenemos en cuenta que nuestro último punto estructural es este mínimo y este máximo en la temporalidad diaria, nuestra matriz estaría formado por el mínimo hasta el máximo en temporalidad diaria. Si entendemos que para continuar con una tendencia alcista en temporalidad diaria lo que queremos es buscar el precio con el mayor descuento en la zona de abajo, lo que es peligroso es a partir de esta zona, a partir de que entramos en la zona de descuento, fiarte más de los fractales de temporalidad menores, ya que se pueden dar la vuelta y el precio termine yendo hacia la temporalidad mayor. Lo vemos aquí en el ejemplo. Vemos que aquí, como el precio pasa en 4 horas de una fractalidad alcista a bajista, el precio ya ha entrado en la zona de descuento, volvemos a hacer un punto estructural bajista y aquí empieza a reaccionar al alza. Mismo ejemplo que veíamos antes. Ya tiene más posibilidades el precio al llegar en esta zona de empezar a reaccionar si tenemos zonas por aquí importantes que las veremos en clases anteriores, donde el precio se puede empezar a acomodar para ya ir al alza. Como bien vemos, aquí volvemos a tener otro fractal bajista formado bajista,
el precio hace un fractal alcista, vuelve a caer y hace bajista, vuelve a retroceder y vuelve a hacer otro fractal bajista. Nos encontramos en la zona de descuento y aquí ya el precio vuelve a hacer un fractal alcista y el cual ya nos situamos en más fractales alcistas donde nos llevan al nuevo punto estructural y comienza a seguir la tendencia de la temporalidad de un día. Con esto yo creo que queda claro el concepto de fractalidad y los diferentes tipos de fractales que tenemos que diferenciar, alcista, bajista o en formación. También hemos visto cómo estos movimientos se van repitiendo en todas las temporalidades, teniendo en cuenta que tenemos que identificar nuestros puntos estructurales y matrices en cada una de las temporalidades, dando más importancia a las temporalidades mayores que a las menores. Esto nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver en la próxima clase, donde empezaremos a hablar de bloques institucionales, cómo identificarlos y su uso. Pero antes de que avances a la siguiente clase, quiero proponerte unos ejercicios para que afiances estos conceptos. En el primero de ellos, quiero que te vayas a la temporalidad de 15 minutos, coge el periodo que quieras y vayas marcando los fractales alcistas y bajistas. Con esto lo que busco es que tengas claro cuando estamos en un fractal alcista, cuando estamos en un monobajista y cuando estamos en un fractal en formación. Cuando hayas completado el primer ejercicio y tengas claro cómo marcar un fractal alcista y uno bajista, vamos a introducir en el siguiente ejercicio el concepto de multitemporalidad. Para eso quiero que te vayas a la temporalidad de 4 horas y comiences marcando tus últimos fractales, ya sean alcistas o bajistas. Una vez los tengas marcados, quiero que te bajes a la temporalidad de 1 hora y comiences a hacer exactamente lo mismo con los últimos fractales marcados en 4 horas, para así empezar a ver los fractales internos que va teniendo en temporalidades menores. En la temporalidad de 1 hora haces lo mismo, vas marcando los fractales que vas teniendo internos. Una vez que tienes marcado en 1 hora, hacemos lo mismo pero en 15 minutos. Hacemos zoom a nuestras fractales de 1 hora y vamos marcando exactamente igual. Así diferenciamos los diferentes fractales que sigue el precio y vemos todos los movimientos internos que va teniendo. Con esto lo que queremos es dejar totalmente clara la fractalidad y la multitemporalidad. Y si quieres afianzar todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, estructura, matriz y fractalidad y multitemporalidad, te invito a que también lo mezcles todo y hagas este ejercicio. Empieza marcando un punto estructural cualquiera de 4 horas, marca tu matriz y empieza a observar en temporalidad pequeña cómo se comporta. Pasa a la temporalidad de 1 hora y marca tus fractales. Observa también cómo el precio finalmente termina retrocediendo a la zona de descuento para continuar con su tendencia alcista. Pasa a 15 minutos y marca también tus fractales, juega con las matrices internas de 1 hora, 15 minutos y observa cómo el movimiento se va dando, cómo se van formando diferentes fractales y cómo vas asimilando todos estos conceptos. Por supuesto, no olvides compartir tus resultados en el apartado de la comunidad de Discord. Si tienes cualquier duda, también hazla saber y así podré ayudarte tanto yo personalmente como el resto de alumnos que estén en el mismo caso que tú.